de parte del que está del otro lado y cómo piensan las empresas frente al hecho, y cómo piensan los compradores y los gerentes y los empleados frente al hecho de que alguien venga a ofrecerles algo. Se dice que los vendedores somos compradores compulsivos. Tomamos decisiones en forma compulsiva, el vendedor. Y a los vendedores no nos gusta que nos vendan. En realidad nos gusta que nos cautiven de una manera tal que sintamos que nosotros compramos. Como decía Patricia, el cliente tiene que comprar. ¿Cómo hacemos para, a través del teléfono, ir creando un lazo de menor a mayor con el potencial cliente para que nos cuente la problemática? Porque la clave de la venta es descubrir qué necesidades tiene y a partir de ahí entender y elaborar qué le puedo proponer para satisfacer esa necesidad. Cuando somos más o tenemos menos experiencia en ventas, creemos que hablando vamos a vender, o que diciendo todo lo que tenemos que decir vamos a vender, en lugar del camino de indagar y realmente tener una mentalidad de conocer qué le pasa al otro y a partir de ahí proponer algo. Eso ahí quiero escucharlos. ¿Cómo hacen o cómo se imaginan la prospección para evitar que el rebote, para evitar mandarme un correo al info o no me interesa? Eso es el desafío. Luciano Mantone, a ver si se escucha lo que estás hablando. Bienvenido. Ya te lo corto, discúlpame. Ok. ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan? ¿Quién quiere explayarse en este tema? Federico Bejarano, que estás del otro lado. ¿A qué te dedicas? Hola Hugo. Bueno, muy interesante. Nosotros nos dedicamos a la producción de muebles y objetos hechos en madera reciclada. Pero tenemos una doble vertiente. Yo vendo muy bien lo que es una cooperativa social, es decir, una cooperativa que tiene como fin fundamental brindar el servicio a personas para incluirse en el mercado laboral. Pero poco sé, porque vengo del ámbito de la salud, de cómo vender nuestros productos. Por esto vine al curso, empiezo por ese lado. Por otro lado, me encantaría poder indagar cuáles son las necesidades de los mercados donde puedo ubicar. Ahí es donde estoy en pañales, digamos, empezando, o en la primaria, si querés, porque quiero gerenciar que esta empresa, que es una cooperativa, logre mercados sustentables para el futuro. Yo justo en el día de hoy me estoy jubilando en el hospital y quiero seguir acompañando a la cooperativa para que sea grande y sea conocida. No sé si le voy a proponer ideas, pero cuando vos planteaste, hiciste la propuesta de indagar y a partir de eso proponer, a mí lo que se me ocurre es, previo a una búsqueda, la búsqueda que uno debe hacer. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, a diferencia de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Hace tiempo atrás había una guía telefónica, una guía, ¿cómo es? La guía de páginas amarillas, creo. Ahí Federico asiente con la cabeza. Te estoy llevando al pasado, Federico. El pasado reciente, porque son 20 años para atrás. 20 años. Claro, claro. Y uno tenía que agarrar con esas letras chiquititas, agarrar una regla y mirar, a ver, elegir los rubros, etcétera, etcétera. Hoy en día Internet permite un montón, excepto un número de teléfono y una dirección, ¿sí? Eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si lo ayude mucho a Federico, pero seguro que él lo va a ayudar mejor que yo. Es clave, desde mi punto de vista, entender para qué llamamos. Como bien dice Patricia y como bien venimos hablando, el objetivo del llamado, desde mi punto de vista, es obtener información.
¿Qué significa? Yo llamo para presentarme o para saber cuáles son los mecanismos por los cuales el potencial cliente me podría llegar a recibir. Entonces llamo y pregunto, me gustaría presentarme en tal empresa, el nombre de la empresa. No llamo para querer ofrecer. Tengo que buscar la manera de preguntar y de mencionar con frases que al otro le llamen la atención y lo saquemos del modo telemarketer, de alguien que llama para querer imponerle algo. El llamado nuestro es para obtener información. ¿Qué información nos sirve? Bueno, me dedico a tal cosa y por lo tanto me gustaría saber cómo poder presentarme con ustedes. Y tenemos que ir teniendo un tono de voz y frases que son las que me van a permitir abrir el diálogo y que el otro me dé la información que yo necesito. ¿Cómo podría inscribirme en el sistema de proveedores? Podría ser una pregunta, una llamada. Buen día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Llamo para hacer una consulta. No hace falta que yo le diga, llamo de la empresa tal y me dedico. Hay que ir muy de a poco, porque el que está del otro lado tiene la capacidad de cortarme la llamada cuando se sienta que está invadido, cuando sienta que le queremos vender. Y yo, todo esto que estoy mencionando, lo dejo a criterio para que ustedes me ayuden con mi pensamiento, capaz que el mío está equivocado. Yo llamo con el objetivo de preguntarle, ¿cómo podría presentarme con ustedes? ¿A qué te dedicas? Me va a preguntar. Me dedico a tal cosa. Trabajo con empresas similares a la tuya. Entonces, tengo frases punta de lanza, que son frases que al otro le van a hacer pensar, me interesa conocerlo, no me interesa, ya tengo. Comentarios quiero. ¿Para qué llamamos? Desde mi punto de vista, para obtener información. ¿Qué es obtener información? Saber quién es la persona que toma decisiones con respecto a mi producto o servicio. Conocer el correo electrónico, conocer el WhatsApp, conocer en qué horario lo podría visitar, información, con quién trabajan habitualmente, por qué, cada cuánto llaman a licitación, información propia de cada uno de ustedes, propia de cada uno de los negocios. Todos los negocios tienen sus tiempos y tienen sus contactos dentro del organigrama. También hay que tener claro eso. Las empresas tienen un organigrama y hay sectores que están destinados a tomar decisiones con respecto a determinado tipo de cuestiones. Entonces, el vendedor sabe que tiene que ir a un sector o a otro, o quizás puede entrar por un sector que es ventas y ventas le facilita la información del otro sector. Hay muchas técnicas. Esto es que nos movilicemos también en forma creativa. Todas las empresas son permeables y tenemos que tener la creatividad de cómo ingresamos de a poco y en forma sigilosa. También tenemos que comprender que del otro lado ya hay un proveedor o hay varios proveedores. Entonces, ¿cómo hacemos para desplazar o cómo hacemos para complementarnos con el proveedor actual? ¿Qué opinan? Hay gente que no conozco, que se quiere presentar, me encantaría que se presente. Juan Manuel, entró recién. Estás silenciado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿A Bien. qué te dedicas? Mirá, nosotros tenemos una empresa que trabajamos en steel frame, en la construcción. De hecho, hacemos una parte del steel frame que es el panelizado. O sea, armamos los paneles en taller. Y justamente con esto que decías de cómo insertarse frente a otro proveedor que ya tiene la empresa, para nosotros es más complejo todavía porque es como un nicho nuevo. En definitiva, tengo que hablarle a alguien que ya hacía mi trabajo, como parte de su trabajo, el instalador que hacía todo el proceso de construir una casa,
y decirle, mirá, yo te ofrezco las paredes, yo te ofrezco los paneles armados. Y bueno, voy, como vos decías al principio, convencido de que le voy a agregar valor, pero me encuentro con que ellos no quieren porque ya están acostumbrados a hacer su trabajo de esa manera y sienten que pierden esa ganancia. Dicen, ¿por qué lo vas a ganar vos si lo puedo ganar yo? Entonces, bueno, hay que empezar a explicar sutilezas como que no son sutilezas. Vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar riesgo, vas a ahorrar un montón de cosas. Pero bueno, hay una resistencia y en base a esa experiencia es que me interesó el taller. Bueno, Yo, frío, más que la llamada en frío, digamos, yo tengo contacto con esos posibles clientes, pero no por llamado en frío, digamos, cuando van a comprar los perfiles se publicita nuestro trabajo. Pero me encuentro con lo mismo, una resistencia. Decir, ah, qué lindo, sí, pero esperá, si lo ganás vos, no lo gano yo. Y bueno, ahí ahí es donde por ahí tengo que buscar más herramientas para que pueda entender que le conviene más laburar conmigo. bueno, para eso estamos, para pensar caminos distintos y para lograr una introspección que nos permita descubrir caminos distintos, porque es frustrante también los no, y tampoco cuando detectamos por qué tenemos tantos no o recibimos tantos no del otro lado. A eso los invito. ¿Quién lo quiere ayudar a Juan Manuel o qué entendieron que hace Juan Manuel? Quise silenciar. Nicolás Kosk. Vamos, Nico. Me encantaría ver la cámara de ustedes, si tienen cámara. Hola, ¿qué tal? Bueno, para todos, yo soy el gerente de ventas de Nicolás Cos. Nosotros, una empresa que vende lubricantes para la industria, específicamente todo de marca Shell, exclusivos. Shell. Así que bueno, con muchos nos conocemos de la ronda de negocios de los que están en la lista. Bueno, justo casualmente en algunas etapas mías, que yo también soy consultor de ventas, pero tengo un poco lo que siempre hablo son de las premisas, ¿no? Las premisas que hay que tener del cliente antes de llamarlo. Primero, todo lo que tengo que conocer antes de la llamada, por lo menos del rubro, de las necesidades y de lo que consumen los demás similares, ¿no? Para estar preparado a las respuestas que tengo que dar, porque tenemos los productos de mayor calidad del mundo. Entonces, esto es como vender Mercedes-Benz frente a lo que hay en el mercado. Entonces, lo primero o la primera reacción de los clientes cuando sos Shell, ya si me toca, tengo la suerte de llegar al vendedor, por el problema de la industria es que te dice, ya le paso un email al que puede mandar su carta de presentación. Y no, hoy 70% de las industrias te dicen te paso un email. La llamada en frío está bastante difícil. Tratamos de ir a la puerta, obtener a veces el email ahí y contestar sobre el email. Estuvimos en la puerta muy interesados en abastecerlos y ayudarlos a mejorar, ¿no? Principalmente los costos. El usar un producto de esta calidad te ayuda a mejorar los costos principalmente, y creo que es lo que más le importa a la industria, ¿no? En qué van a ahorrar. A todos a veces no se dan cuenta de que con tu auto puedes ahorrar hasta el 3% de combustible utilizando lubricante Shell. Pero no presta atención, porque 3% cuánto es, y bueno, fíjate cuánto sale el litro y cuántos litros consumís al año. Imagínense una empresa de transporte o alguien que una empresa de transporte que está arriba de los 40.000 litros anuales, ¿sí? Solo tienen que sacar el número por litro. Pero para llegar a esta conversación, ¿no? Tenemos que entrar en contacto con la persona que está a cargo, que es el interesado, y realmente el que le importa el costo. Esta es la parte difícil del ¿para qué llamamos? ¿Cómo llego a la persona que le importe el costo? ¿Sí? Entonces, entre las premisas tenemos que llegar a
a esa persona porque le dicen, bueno, habla con el gerente de mantenimiento. El gerente de mantenimiento, no, ya está cómodo. Ya compra un producto, le anda, Bueno. le funciona, viene siempre el mismo proveedor, lo recibo a tal hora, me deja las cosas de tal manera, ¿sí? Entonces, como ya tiene por ahí la cadena de suministro, sí. La premisa de acá, de cuando empezamos a hablar, es que en las empresas ya hay proveedores. Y las empresas ya tienen su proveedor. Entonces, pongámonos al lado del consumidor o de nuestro cliente potencial. Toda decisión de cambio implica un riesgo y también implica trabajo. Y si más o menos está bien la cosa, ¿para qué voy a cambiar? ¿Y para qué voy a arriesgarme? Entonces, es un camino del vendedor arduo, que lleva tiempo y hay que estar muy pendiente de la necesidad de que el proveedor actual se equivoque y, como dice, bueno, y entender a quién le duele el bolsillo. Al empleado quizás no le duele el bolsillo. Al gerente de mantenimiento no le duele el bolsillo. A un gerente de finanzas puede ser, o a un dueño puede ser. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo transmitirle en pocas palabras y en poco tiempo que va a ganar tanto dinero utilizando mi producto o mi servicio. Ese es el desafío. Ok, sí, por eso decía, ¿no? La idea nuestra normalmente del equipo de ventas es ayudarlos a que construyan todas sus premisas sobre el cliente y que conozcan cómo, qué es lo que le puede interesar, ¿no? Qué es lo que consume, cómo, cuándo, qué recibe y bueno, uno se desalienta cuando no te atienden, pero en realidad yo creo que la repetición, como vos dijiste en un momento, el momento que la competencia tiene un error, es el momento en el cual entras. Okay. Y ahí, en ese momento, ahí tiene una pérdida de costo. Alguien en la empresa le importó que estuvo el equipo parado. Y ahí es donde, en este caso, ¿no? Entras y ahí después no te cambia más porque se dan cuenta de las diferencias de la calidad. Que esto es importante. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Jorge Llanerot. Jorge Acevedo. Ok, Jorge. Gracias por tu aporte. Hasta ahora, ¿qué te llevas o qué vimos? Mirá, entré un poquito más tarde, no me podía conectar. Principalmente estaba viendo esta etapa del por qué llamamos, ¿sí? Más que nada. Y empezamos a hablar de qué significaba vender. ¿Cómo nos sentíamos frente al otro en cuanto a nuestro rol? Si le quitábamos tiempo, si